Y dice así la palabra: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Señor, estoy ante tu palabra y te voy a suplicar para que tu Espíritu Santo me ilumine para la comprensión exacta de las Escrituras. Dame la sabiduría, la precisión, para que con humildad yo pueda exponer. Gracias por la congregación. Suplicamos que todos podamos ser edificados en la mañana de hoy, Cristo Jesús. Amén. El pastor Juan Carlos me ayuda a introducir con su enseñanza lo que traigo para compartir el día de hoy. En la economía de la Trinidad tenemos tres personas distintas, eternas, coexistentes, de la misma naturaleza, un Dios verdadero. En la doctrina de la procedencia, el Padre no es engendrado de nadie, el Hijo es engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Cada persona de la Trinidad es Dios, unidos es Dios. Sin embargo, en el plan de la obra salvadora vemos diferentes funciones y uno haciéndose siervo del otro. El Padre es cabeza de Cristo, Cristo obedece al Padre, se humilla, pero esto en ningún momento lo hace ser menos o inferior a su Padre. Y todo esto para decirles lo siguiente: el hombre y la mujer son dos personas iguales ante Dios, creados a su imagen. Génesis capítulo 1, versículo 27. En cuanto a la salvación, no hay diferencias. Gálatas capítulo 3, versículo 28. En cuanto a su procedencia, el hombre es creado del polvo de la tierra, la mujer es creada del varón y es creada por causa del varón. Y desde aquí se puede ver un orden divino, roles distintos, diferencias en rasgos físicos. Vemos a uno que es cabeza y el otro obedeciendo a esto. Pero lo que observamos aquí es que hay un perfecto complementarianismo en las dos personas. Ninguno es menos que el otro. La mujer no es menos que el varón no es menos que la mujer. Ambos son la imagen de Dios en igualdad de condición en cuanto a la salvación, pero hay roles distintos. Si Dios nos da este mandamiento es porque es necesario para nosotros, para la convivencia de las familias. Y si no fuera así, los matrimonios fueran un caos. Dios es bueno. Dios es un Dios de orden y todo lo hizo bueno en su tiempo. En la mañana de hoy les hablaré sobre matrimonios que glorifican a Dios. Y vamos a mirar dos aspectos: la sujeción de la esposa y el amor del esposo. Miremos nuestro primer aspecto, la sujeción de la esposa. Versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. La antigua palabra griega traducida como sujetas
es esencialmente una palabra prestada del lenguaje militar. Literalmente significa estar sometido en rango. Habla de la forma en la que un ejército está organizado entre niveles de rango. Existen generales, coroneles, capitanes, comandantes, sargentos y soldados. Y hay niveles de rangos y uno está obligado a respetar al otro debido a que es autoridad o rango mayor. Sabemos que como persona, un soldado puede ser más inteligente, más talentoso, puede incluso ser mejor persona que un general. Pero aún así, debe respetar el rango del general. El soldado no está sometido al general como persona, está sometido a él porque es su autoridad y le debe respeto. De esta misma manera, la esposa no debe someterse al esposo porque el esposo se lo merezca. Ella se somete porque él es su esposo, porque es su cabeza, porque es su autoridad. La idea de someterse no tiene nada que ver con que alguien sea más inteligente que otro o más talentoso. Tiene que ver con un orden designado por Dios desde la creación. Someterse significa que eres parte de un equipo. Si la familia es un equipo, significa que el hombre, el esposo, es el capitán del equipo. Y la esposa va a tener un rol como coequipera de este capitán. En este sentido, los hijos tienen también un lugar en relación con el capitán y con la esposa. La forma del verbo que nosotros observamos aquí en las Escrituras para sujetas muestra una sumisión de forma voluntaria. Una sumisión de forma voluntaria. La sumisión de la esposa nunca ha de ser forzada por su esposo. Un esposo nunca debe decirle a la esposa: tú debes sujetarte a mí, tú debes ser sumisa a mí, tú debes obedecerme o tú debes respetarme. Un esposo nunca puede exigir eso a su esposa. Más bien, la esposa debe hacer esto en obediencia a Cristo. La esposa obedece esta palabra en respeto a su esposo, por amor a su esposo, para agradar al Señor. Y ella es consciente de que en su hogar, de la misma manera como en cualquier otra institución, debe haber un cabeza. En todo cuerpo administrativo laboral hay un representante. En los colegios hay un representante. Amados, en la familia hay un representante. Hay un cabeza. Y es el varón. Es el hombre. Ahora, esta sumisión no es absoluta. Esta sumisión se ordena únicamente en el ámbito del hogar y de la iglesia. Es muy probable que tal vez en tu trabajo el jefe sea una mujer. Es muy probable que tal vez en tus estudios el rector pueda ser una mujer. Hoy día las mujeres están ocupando cargos de autoridad y no hay nada de malo en ello. No te vas a rehusar a estas cosas. Pero cuando hablamos de la iglesia y de la familia, hay un orden establecido por Dios. Ahora, ¿cómo debe ser tal sujeción? El texto dice: como conviene en el Señor. Es decir, que hay límites para la sujeción de un empleador. Hay límites para la sujeción, tal vez, de alguien que pertenece a un gobierno. Hay límites para unos hijos
a expensas de sus padres. Hay límites. En ningún lugar de las Escrituras se enseña una sumisión incondicional del hombre a la mujer. La única sumisión incondicional es a Dios. Así que violar esto es cometer el pecado de idolatría. Cuando una mujer se somete al hombre ciegamente, incondicionalmente, lo puede estar idolatrando. Y esto muchas veces pasa. Ahora, hermanos, como conviene en el Señor, no define tanto el límite, sino la sumisión de la esposa define el motivo por el cual ella se somete a su esposo. Esto significa que, casadas, están sujetas a vuestros maridos porque es una parte de su deber hacia el Señor. Porque esto es una expresión de sumisión a Dios. Ellas se sujetan simplemente porque esto conviene en el Señor hacerlo. Ustedes lo están haciendo por causa de Dios en primera instancia. Y esto honra la palabra de Dios. Y a su orden honra también a su esposo como cabeza y autoridad. Amadas hermanas, esto es un deber cristiano. Cuando una esposa no obedece la palabra de Dios de ser sujeta a su esposo, está lejos de ser una esposa como el Señor lo ha ordenado. Está cortando incluso los privilegios que Dios le ha dado a ella. Cuando miramos la forma, el origen de la creación, Eva sale del hombre. Eva viene como una ayuda para el hombre. Eva viene para complementar el trabajo que Adán está haciendo. Eva viene por causa del hombre. Y cuando una mujer entiende esto, entonces comienza a obedecer a Dios y ella misma comienza a ser feliz. Cuando Eva quiso salirse de la autoridad del varón, entonces sumergió a todo el mundo en un caos. Es por esa razón que la mujer en obediencia a Dios entiende estas cosas y practica la sumisión. No porque el hombre se lo exige, sino porque ella misma decide ser sumisa. De nuevo, hermanos, esto no tiene nada que ver con la inteligencia del esposo, con sus dones o sus capacidades. Tiene que ver con honrar a Cristo, que es el Señor que las ha salvado a ustedes. Esto no tiene nada que ver con que su esposo esté o no esencialmente en lo correcto, tal vez en una decisión que él pueda estar tomando. Esto tiene que ver con que Jesús está en lo correcto. Y pensemos en casos prácticos de cómo esto puede lucir en la vida diaria. Tal vez tienen hijos en común. Hay un hijo rebelde, desobediente. El padre dice: hijo, debes irte del hogar, debes irte de la casa, eres rebelde. Pero la esposa, siendo un poco más sentimental, más emocional, entonces dice: si mi hijo se va, yo también me voy con él. Y esto pasa. Una esposa sumisa es una mujer que le duele esta decisión. Le duelen las palabras que su esposo está diciendo, pero ella dice: acepto tu decisión y apoya esta decisión. Esto es sumisión. Amados, un esposo es responsable en las decisiones del hogar. El esposo le dice a la esposa: amor, debemos mudarnos, debemos trasladarnos. La esposa presenta todas las razones para no hacerlo. El esposo debe seguir orando al Señor para que ella vea las razones por las cuales deben irse. En última instancia, la esposa no acepta, se rehúsa.
El esposo dice, mi amor, tenemos que irnos. Una mujer sumisa es alguien que puede decir, amor, no estoy de acuerdo, pero vamos, vamos. Eso es sumisión, sumisión al esposo. Ahora, por allá hay consecuencias que se van a sufrir porque tal vez la esposa tenía razón. Pero ¿quién es el responsable? El hombre. El hombre es el responsable de esa decisión. Y por esta razón, los hombres deben de ser muy sabios. En una ocasión también Dios le dice a Abraham, escucha a tu esposa. Escucha a tu esposa. Así que los hombres deben de ser sabios en esto. Pero la esposa debe aceptar la decisión que él está tomando. Y recuerden, hombres, esposos, que bajo su responsabilidad están los hijos, está su esposa, y por eso deben pensar muy bien antes de poder actuar. Esto significa que una mujer también debe de tener cuidado con quién se va a casar, con quién se va a unir en lazos matrimoniales. Recuerden, la mujer no es la que elige al esposo, el esposo elige a la mujer. Cristo eligió la iglesia, ¿verdad? Pero la mujer, ella acepta casarse con ese hombre. Ahora, cuando la mujer acepta casarse con esa persona, ¿qué es lo que debe tener en mente? Señoritas, jovencitas, ¿qué es lo que ustedes deben tener en mente el momento de decir sí, sí acepto? En lugar de buscar un hombre atractivo, un hombre adinerado, en lugar de buscar un hombre romántico, ustedes deben de buscar un hombre al cual ustedes puedan respetar. Eso es lo primero que ustedes deben pensar. Voy a decirle sí a ese hombre porque estoy dispuesta a respetarlo, a ser sumisa, a ser obediente, porque él va a ser mi cabeza. El deber principal de la mujer casada es sumisión al esposo. Por eso es importante aclarar que hay excepciones a este mandamiento de que las esposas deben sujetarse a sus propios maridos. Y miremos en qué momento ellas deben de rehusarse. Ejemplo, hermanos, cuando el esposo te pida hacer algo que tiene que ver con pecado, tú no estás obligada a ser sumisa. Cuando el esposo está médicamente incapacitado, está algo loco, está bajo las influencias de sustancias que alteran la mente de ese hombre, esposa, tú no estás en la responsabilidad de sujetarte a ese hombre. Cuando el esposo es un hombre violento, amenazador, la esposa no está dispuesta a someterse a ese hombre, o más bien obligada. Y en última instancia, cuando tu esposo rompe el pacto del vínculo matrimonial, uniéndose a otra mujer, siendo un adúltero, esposa, tú no necesitas someterte a ese esposo en una relación de adulterio. Esto es pecaminoso. Esto más bien es consentir el pecado. Una cosa es que tu esposo pecó, se arrepintió y tú lo perdonaste. Pero otra cosa es cuando tu esposo es un adúltero y sencillamente tú decides vivir el resto de tu vida así. Bueno, tú no estás obligada a vivir esa vida. Hay provisiones de Dios que te van a ayudar en este tipo de momentos particulares de tu vida. Tolerar esto es tolerar el pecado. Pero muchas hermanas, por el amor que sienten a ese esposo y por el hecho de practicar lo que es la sujeción, terminan contemplando el pecado, terminan abrazando el pecado. Y cuando una mujer hace esto, no está amando a su esposo, lo está aborreciendo. Cuando los padres disciplinan a sus hijos, lo hacen por amor. Cuando una esposa decide tal vez separarse de su esposo, por esto lo hace por amor.
Y tal vez en ese momento puede ser una oportunidad para que el esposo pueda reconocer su pecado y pueda volver en arrepentimiento. Pero si no hay algo que pueda estrecharlo a él puede pensar que su vida está bien y que no hay nada que mejorar. Sencillamente sigue la vida que lleva. Amados, ahora, ¿por qué una mujer debe tener tal comportamiento como este? Porque tal comportamiento conviene en el Señor. Conviene en el Señor. Miremos en segundo lugar el segundo mandamiento, y es a los esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Aunque las esposas deben someterse a sus maridos, nunca es una excusa a los maridos actuar como tiranos, aprovecharse de la sumisión de su esposa para obligarla, para tenerla como esclava. En lugar de eso, un marido debe amar a su esposa como el Señor lo manda. Y la antigua palabra aquí para amar es la palabra ágape. Y esa es la palabra que hace énfasis al amor que Dios siente por su pueblo. Es el amor de Dios. Ágape no denota una unión romántica, más bien denota un amor solidario que se preocupa por el bienestar de la persona a quien ama. El amor del esposo por la esposa no se mide en cuántas flores le lleva, en cuántos mensajes de texto le manda al día. El amor no se mide en los detalles y fechas especiales. Esos son partes complementarias. El amor de un hombre por su esposa se mide en cuánto se sacrifica por ella. Cuánto se sacrifica por ella. Cuán generoso es por ella. Y este amor es un amor absorbente. Es un amor que supera todo tipo de entendimiento. La palabra tiene poco que ver con la emoción, tiene mucho que ver con el negarse a sí mismo por el bien de la otra persona. Normalmente las personas cuando se van a casar les preguntan ¿por qué te quieres casar? Y ya me la hicieron. ¿Por qué te quieres casar? La respuesta que normalmente las personas dicen es porque ella o porque él me hace muy feliz. Es porque nos entendemos tanto. Es porque tenemos tantas cosas en común. Es porque él es muy lindo, ella es muy linda. O es porque estoy enamorado, enamorada. Ese tipo de respuestas no están mal en sí misma, pero no son la principal motivación para tú unirte a una persona. No tiene nada que ver en absoluto. Muchas personas en el momento de casarse lo hacen de manera egoísta. ¿Y qué es el egoísmo? Tú estás casándote con alguien porque crees que esa persona te va a hacer feliz. Así que estás pensando en ¿quién? En ti mismo. Estás pensando en tu felicidad. Tú estás casándote con alguien que es muy lindo porque estás pensando en complacerte a ti mismo, en tu gusto. Pero el matrimonio bíblico es aquel que piensa en el otro. Tú te estás uniendo a otra persona para hacerla feliz, para complementarle la felicidad. Tú te estás uniendo a otra persona, no porque sea la más linda o el más lindo, sino porque hay una motivación mayor que él o que ella, y es porque quieres sacrificarte. Quieres sacrificarte por ella. Esposos, este amor que Dios demanda es un amor que no cambia. No es que porque un día ya tu esposa se levantó desgreñada ya no la vas a amar, o porque tu esposa se comportó con pataletas ese día ya la vas a dejar de amar, o porque hay motivaciones, o tal vez hay causas para que mengue ese amor. El amor del esposo es ágape, es un amor verdadero.
Es un amor que no cambia al pasar de los años. No le dice cada día a la esposa que la ama, tal vez, pero sí se lo demuestra con sacrificio cada día. Yo sé que las esposas quieren escuchar esta palabra cada día: amor, te amo. Los hombres a veces son un poco secos, pero suficiente con que te lo demuestren con sacrificio. Suficiente. Debes de ser feliz con eso. Es un amor que se entrega a sí mismo y que da sin exigir nada a cambio, sin retribución. Esposo, tú estás amando no para que te amen. El deber de tu esposa no es amarte. El deber de tu esposa es obedecer sumisión. Bueno, es natural que tu esposa te va a amar. Como un regalo de Dios, ella te va a amar. Pero ¿sabes por qué Dios no le manda a las mujeres que amen? Porque ellas aman demasiado. ¿Por qué Dios le dice a las mujeres que sean sumisas? Porque eso es lo que ellas no quieren hacer. Aquí lo que hay es un intercambio, hermanos. Ustedes hombres como poco aman, entonces el mandamiento es amen. Amen como un amor ágape. No es sentimental, no es emocional, es racional. La voy a amar porque he decidido sacrificarme por ella. Es un amor tan grande que puede darse aún cuando no hay causas atractivas para hacerlo. Tal vez tu esposa no es la esposa más bonita físicamente, pero para ti es la mejor mujer. Es la mejor esposa. Ese es el verdadero amor. Es un amor que ama aun cuando recibe rechazos, y esto es duro. Es amarla aun cuando el amor de ella no es igual al de él. Es amarla aun cuando ella no merezca ser amada. Debes amarla. El amor ágape da y ama porque quiere, y no demanda ni espera pago por el amor dado. Da porque ama no para recibir. Así que lo que Pablo quiere decir aquí en estos versos a los maridos es que practiquen continuamente la negación por el bien de su esposa. ¿Qué cosas te gustan a ti que tal vez a tu esposa no le gustan? Entonces, tu forma de mostrarle amor es negándote a ti mismo. Es mortificando esas cosas que a ti te gustan para hacer que ella se sienta bien, para que ella sea feliz. Tu trabajo es hacer que ella esté bien, feliz, cada día, cada día. Hermano, ¿cómo debes amar a tu esposa? ¿Cómo debes comportarte con tu esposa? Si es un amor ágape, si es como el amor de Dios por su pueblo, yo te hago una pregunta, esposo. ¿Cómo te comportas tú con las hermanas de la iglesia cada domingo que llegas aquí? Lo más probable es que le des la mano, que te sonrías y que le digas Dios te bendiga. Eso es lo mínimo, ¿verdad? Recuerda que ella, antes de ser tu esposa, era tu hermana en la iglesia. Ella era tu hermana. Así que cada día debes estrechar su mano con ella. Debes de sonreírle y decir, hermana, Dios te bendiga. Ella es tu hermana y debes seguirla amando, así como cuando la amabas, cuando no tenías ningún tipo de sentimiento por ella. Esposo, yo les pregunto a ustedes, ¿acaso ustedes llegan a ponerle cara a las hermanas de la iglesia? No. Y la primera hermana de ustedes es su esposa. Es su esposa. Así que si las hermanas de la iglesia tienen un buen trato, tu esposa merece mejor trato porque ella tiene un elemento mayor. Y lo vamos a seguir mirando ahora. Por supuesto que este amor ágape es el tipo de amor con que Jesús nos ha amado a nosotros. Es el tipo de amor de Dios por su pueblo.
Y este es el amor que los maridos deben imitar para sus esposas. Así que en primera instancia hay un amor de hermanos. Pero en segundo lugar, hay un amor natural. Tú comienzas a fijarte en esa mujer porque te pareció elegante, porque hay virtudes en ella. Ese es el amor natural. Comienzas a amarla de manera natural. Y finalmente hay un amor sexual. Esto es lo último. Amados, ¿por qué creen ustedes que el amor sexual es lo último? Porque no es lo primero, no es la primera motivación para acercarte a una mujer. Pero los valores en este mundo se han perdido. Y hoy día, la primera muestra de amor es el sexo. No es así. Hombres, si ustedes aman a esa mujer, esperen al matrimonio. Con eso le están demostrando que la aman de verdad. Mujeres, si esta es la prueba, de manera inmediata corten esa relación, porque no es la prueba de amor. No lo es. Primero hay un amor de hermanos, un amor natural, y finalmente esto. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 22. Efesios capítulo 5, versículo 22. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál fue la máxima demostración de amor de Cristo por la iglesia? Morir. Morir por ella. ¿Cuál es la máxima demostración de amor de un esposo hacia la esposa? Morir por ella. Esposos, Dios demanda en esta mañana que ustedes mueran por sus esposas. Se mueran en amor por ellas. Haciendo todo lo que sea posible porque esta mujer esté bien. Y hay una segunda parte que el verso le dice a los hombres: y no seáis ásperos con ellas. La implicación es que quizás tu esposa en algún momento te va a dar motivos para que tú seas áspero. En algún momento tu esposa te va a causar algo que a ti te va a dar mucho enojo. Pero Pablo dice: maridos, no importa. No importa. Usted, esposo, no debe justificar esa actitud. Es que yo me comporté o le dije o la agredí porque ella me hizo, porque ella lo merecía. No debes justificarte con eso. No justifiques estas acciones duras y el poco amor hacia tu esposa. Tu deber de ella es cuidarla, es amarla, no siendo áspero con ella. El apóstol Pedro nos manda que tratemos a esta mujer como a vaso más frágil. No porque ella sea una mujer débil, las mujeres son muy fuertes, pero a menudo los esposos son muy rudos. Entonces, mengua en tu rudeza y ámala. Cuídala como Dios te manda. Ama aun cuando hay deficiencias obvias, deficientes. Aun cuando ella sea indigna de tu amor. Ahora la pregunta es: ¿por qué debes amarla así? ¿Por qué debes amar a tu esposa? Porque así mismo Cristo te amó. Porque así mismo Cristo nos amó a nosotros. Yo les pregunto a ustedes: ¿acaso la iglesia merecía el amor de Cristo? ¿Acaso la iglesia merecía tal sacrificio en la cruz hasta derramar la última gota de su sangre? ¿Acaso había algo bueno en nosotros como para que Él decidiera venir? No. Cristo murió por la iglesia cuando lo único que había en ella era pecado. Aun cuando lo único que le habíamos dado era la espalda. Aun cuando
recibía puñaladas, menosprecios, escupas. Cristo murió y en la cruz le dijo a todos estos malhechores: Padre, perdónalos, porque ellos no saben qué hacen. Esposo, si tú crees que el amor hacia tu esposa se está acabando, porque tal vez hay muchos problemas, y tal vez tú dices: ya no soporto más a esta mujer, hoy la palabra te dice: perdónala. No importa cuántos pecados, cuántas fallas esta mujer te haya causado, debes de perdonarla, porque Cristo perdonó a su iglesia, porque Cristo amó a su iglesia aun cuando no lo merecía. Así que esto no se trata de un emocionalismo, esto se trata de nosotros poder representar a Cristo y a la iglesia. Esposos, ustedes son Cristo para sus esposas. Ustedes son Salvador para sus esposas. Son Redentor. Porque es responsabilidad de ustedes santificar a su esposa. De la misma manera como Cristo santifica a la iglesia, los esposos santifican a las esposas por medio de la palabra. Así que no puedes hacer ninguna cosa que la pueda llevar a deshonrar al Señor. Tú eres cabeza y sobre ti hay una gran responsabilidad. Pero esposas, ustedes también cumplen un rol muy importante en esta dramatización. Ustedes son la iglesia. Ustedes son la iglesia. Y la iglesia está llamada a ser presentada cada día sin mancha, sin arruga, sin contaminación, un día ante Cristo. ¿O acaso qué representa el vestido blanco de una novia el día de su matrimonio? La pureza con que la novia de Cristo un día va a ser presentada para Él en las bodas del Cordero. Y esto no será práctica de un día, esto será la práctica de cada día. Cada día, mujer, esposa, es tu responsabilidad de poder ser obediente a tu esposo, porque en la medida que esto haces, cada día estás purificándote, estás lavando tus vestidos, estás siendo cada día más blanca para poder, como pareja, un día ser presentados ante Dios. Que no tengamos ese día de que avergonzarnos, porque cada uno puede usar de manera correcta las Escrituras como un espejo para vivir conforme a estas verdades. Amados, que el Señor nos ayude cada día poder vivir a la luz de esto. Señor, muchas gracias por tu palabra una vez más expuesta. Suplicamos